Muchos comparan los pulpos con alienígenas, pero lo extraño es que cuanto más te acercas a ellos, más notas lo similares que son a nosotros en muchos sentidos. En un remoto bosque de algas, azotado por las corrientes del Atlántico, un hombre en busca de sentido encuentra a una criatura capaz de cambiar su forma, su color y finalmente su manera de ver la vida. Fascinado por la inteligencia y la sensibilidad de un pulpo común, se adentra día tras día en un mundo oculto bajo las olas, donde cada gesto, cada cacería y cada silencio revelan los secretos más profundos del océano y de la propia existencia humana. Mucha gente compara al pulpo con un alienígena, sin embargo lo curioso es que al conocerlos mejor nos damos cuenta de que nos parecemos mucho en bastantes cosas. Desde joven, Craig Foster inició el buceo en apnea en un frío bosque de algas marinas en una remota zona de False Bay, cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. A ese sitio en específico se le conoce como el Cabo de las Tormentas. Craig recuerda cuando solía vivir en un bungalow a pocos metros sobre el nivel del mar y buceaba por los lagos rocosos, fascinado por la complejidad del ecosistema submarino. Durante su adultez se había alejado de eso. No obstante, recuerda un hecho ocurrido casi 20 años atrás que lo cambió todo. Craig, junto a su hermano, había realizado la película The Great Dance. Durante ese proyecto, observó cómo los rastreadores nativos del Kalahari encontraban animales ocultos al fundirse con la naturaleza. Ellos podían percibir hasta el más mínimo detalle, seguir rastros invisibles y comprender el comportamiento del entorno con una sensibilidad casi animal. Esa conexión profunda con el mundo natural lo marcó y ahora deseaba recuperar ese mismo sentido de unión con la vida salvaje, pero en el mar. 18 años más tarde, Craig atravesaba una crisis personal. Había trabajado intensamente por demasiado tiempo y los meses de insomnio constante habían deteriorado su salud física y mental. La presión de las producciones cinematográficas lo había agotado. Sentía una desconexión profunda con todo, incluso con su familia. Su hijo Tom estaba creciendo con rapidez y Craig se sentía cada vez más distante, incapaz de ser el padre que quería ser. En ese momento de vacío interior, decidió volver al océano, buscando en él una forma de sanar. Siguiendo los pasos de los rastreadores del Kalahari, Craig decidió fundirse con el entorno y comenzó a practicar nuevamente el buceo en apnea. A 8 o 9 grados de temperatura, el agua helada provocó una explosión química en su cerebro, despertando cada fibra de su cuerpo. Con el tiempo, su organismo se adaptó al frío y cada inmersión se volvió más larga, más profunda y más consciente. Decidió no usar tanque de oxígeno ni traje de neopreno. Quería sentir cada corriente, cada movimiento, cada vibración del bosque marino. Era su forma de eliminar cualquier barrera con el océano. Poco a poco, Craig volvió a tomar su cámara, su instrumento de expresión y observación. A través del lente redescubrió la belleza de los animales que habitaban entre las algas, bancos de peces plateados, estrellas de mar, pequeños crustáceos y depredadores sigilosos que se deslizaban entre las sombras. Sin embargo, fue un encuentro inesperado el que transformó su vida. Un día, mientras exploraba un sector del bosque donde el oleaje se suavizaba, descubrió un claro de unos 200 metros, un espacio de calma entre la turbulencia marina. En ese rincón luminoso, el agua era más clara, perfecta para la observación. Allí, entre las algas que se mecían como árboles sumergidos, Craig vio una criatura que lo dejó perplejo. Incluso los peces que nadaban a su alrededor parecían confundidos por su presencia. Era un pulpo común, pero su comportamiento resultaba extraordinario. Para evitar ser devorado por depredadores, la criatura había ideado una estrategia asombrosa. Utilizaba sus ventosas para recoger fragmentos de conchas y caracolas, envolviéndose con ellas hasta convertirse en una especie de armadura viviente. Craig quedó fascinado. Al principio, el pulpo se mostraba temeroso, replegándose en su guarida o cubriéndose con algas resbaladizas que lo camuflaban por completo. Aquella inteligencia defensiva lo impresionó tanto que decidió visitarlo a diario. Sin importar las condiciones del mar, Craig regresaba cada día al mismo punto, con la intención de observar y comprender. Pronto instaló una cámara frente a la cueva del animal, aunque este se mostraba extremadamente cauteloso. El pulpo salía con una concha que usaba como escudo y con sus tentáculos exploraba el entorno con delicadeza. Tocaba la lente de la cámara, la movía e incluso la volteaba, como si tratara de descifrar qué era. A medida que pasaban los días, Craig empezó a notar los pequeños cambios del bosque submarino, la luz filtrándose entre las algas, las mareas que alteraban el paisaje y la manera en que el pulpo se adaptaba a todo. Cada encuentro se volvía más íntimo, más revelador. Craig comprendía que aquella criatura, tan distinta y tan parecida a nosotros, lo estaba guiando de regreso a una conexión profunda con la vida, con la paciencia y con la capacidad de observar el mundo con verdadera atención. Con el paso de los días, Craig comenzó a mapear los alrededores de la cueva. Se movía lentamente
entre los canales del bosque submarino, memorizando cada formación rocosa y cada sombra que pudiera esconder a un depredador. Es entonces cuando descubre que las cuevas cercanas al refugio del pulpo estaban repletas de tiburones pijama, uno de sus principales enemigos naturales. Estos tiburones de piel rayada y textura rugosa eran cazadores pacientes y peligrosamente eficientes. Poseían un olfato excepcional, capaz de detectar el más leve rastro de sangre o movimiento en la arena, y atacaban sin dudar cuando tenían la oportunidad. Craig comprendió que la vida del pulpo pendía de un delicado equilibrio entre la inteligencia y el instinto de supervivencia. Cada inmersión se transformó en un ejercicio de observación casi meditativo. Craig empezó a notar cómo el pulpo organizaba su entorno, cómo reparaba los fragmentos de su guarida y cómo elegía cuidadosamente los objetos con los que se protegía. Descubrió que la criatura no solo sobrevivía, sino que también creaba un microcosmos propio, un refugio moldeado por su experiencia y astucia. En esos momentos, Craig sintió que el bosque submarino cobraba vida, como si cada hoja de alga, cada pez y cada corriente fueran parte de un mismo sistema inteligente. A medida que los días se convertían en semanas, la desconfianza inicial se desvaneció. El pulpo comenzó a salir de su guarida con más frecuencia, extendiendo sus tentáculos hacia Craig con curiosidad. A veces lo rodeaba con un gesto casi juguetón, y otras simplemente permanecía inmóvil, observándolo con esos ojos inmensos y expresivos que parecían contener una antigua sabiduría. Al cabo de 30 días de observación constante, el pulpo finalmente se acostumbró a su presencia. Craig extendió sus dedos con cautela y por primera vez la criatura respondió con confianza. Uno de sus tentáculos se deslizó lentamente sobre su mano, explorándola con una suavidad inesperada. En ese gesto mínimo, Craig sintió el nacimiento de un vínculo que trascendía especies. A partir de entonces, su relación se volvió más cercana, basada en el respeto y la paciencia. Cada vez que Craig debía subir a la superficie a respirar, lo hacía con movimientos lentos y cuidadosos, evitando perturbar la calma del animal. Craig comprendió que aquella conexión era algo más que un estudio o una observación científica. Era una lección silenciosa sobre empatía, vulnerabilidad y pertenencia. En el corazón del frío océano, bajo el constante vaivén de las algas, un hombre y un pulpo habían aprendido a confiar el uno en el otro, compartiendo el mismo espacio, el mismo tiempo y de alguna forma la misma vida. Con el tiempo, la pulpo comenzó a salir de su guarida sin temor, exhibiendo una confianza total. Extendía todos sus brazos y se mostraba completamente vulnerable, eliminando cualquier posibilidad de una huida rápida si surgía el peligro. Su piel cambiaba de color, reflejando emociones o camuflaje, y en ocasiones dejaba crecer pequeñas protuberancias que Craig describía como cuernos. Era un despliegue asombroso de adaptación y comunicación. Por primera vez, Craig la vio desplazarse por el fondo marino, se impulsaba con chorros de agua para nadar y en otras ocasiones caminaba sobre el suelo con dos tentáculos, imitando la forma en que lo haría un ser humano. Según Craig, el pulpo es un caracol que perdió su concha con el paso de la evolución. Su cuerpo blando y vulnerable lo obliga a depender por completo de su inteligencia para sobrevivir. En su breve vida de apenas un año, debe aprender todo por sí mismo, sin la guía de padres o manada. Esa autonomía lo convierte en un ejemplo extremo de adaptación y aprendizaje. Para el día 52, la conexión entre ambos se había vuelto más fuerte. Cada inmersión requería de Craig una concentración absoluta. En el buceo en apnea, cualquier distracción puede ser peligrosa, y cada pieza del equipo debe estar en perfectas condiciones. Sin embargo, en su entusiasmo por registrar cada detalle, Craig comenzó a cometer errores. Durante una inmersión, mientras la pulpo nadaba a su lado, una lente de su cámara se desprendió y cayó al fondo, provocando un sonido metálico que la asustó. El pulpo huyó de inmediato y desapareció entre las sombras del bosque marino. Craig sintió que su descuido podía destruir la confianza que había construido durante semanas. Intentó acercarse demasiado pronto, pero su impulso solo empeoró las cosas. El pulpo abandonó su guarida y no regresó. Durante varios días, Craig no volvió a verla. Esa ausencia lo afectó profundamente. Comprendió que debía cambiar su enfoque y aprender a rastrear como lo hacían los cazadores del Kalahari, con paciencia y atención plena. Así comenzó a observar los más mínimos indicios de su presencia, las marcas en la arena, los restos de conchas rotas, el movimiento sutil de las algas. Se convirtió en un verdadero detective del océano, analizando cada detalle hasta que, finalmente, una semana después, volvió a encontrarla. Esta vez el reencuentro fue diferente. La pulpo salió de su guarida por voluntad propia y se acercó a Craig con calma. Él decidió mantenerse quieto, dejando que fuera ella quien tomara la iniciativa. El pulpo extendió sus tentáculos y tomó su mano, sin miedo alguno. Durante varios minutos se acurrucó contra su brazo, moviéndose con delicadeza sobre su piel. Craig, asombrado, comprendió que aquel gesto no respondía a un interés práctico,
único. El pulpo no ganaba nada tangible con su compañía. Sin embargo, había reconocido en él algo familiar, una presencia no amenazante, y eso permitía una interacción única entre ambos. En una de las inmersiones, la pulpo se subió por su brazo hasta su abdomen y permaneció allí incluso cuando Craig ascendió para respirar. Cuando no estaba bajo el agua, Craig solo pensaba en ella. La criatura se había convertido en una especie de obsesión luminosa. Contaba los minutos para volver al mar, preguntándose constantemente qué pensaría, qué soñaría, o si de algún modo podía recordar los encuentros pasados. Impulsado por esas preguntas, comenzó a investigar todo lo que pudo sobre los pulpos, su comportamiento, su memoria, su capacidad emocional. Cuanto más aprendía, más comprendía que, de algún modo, aquel pequeño ser había transformado por completo su forma de ver el mundo. Ya no veía el océano como un entorno ajeno, sino como un organismo viviente que respiraba, pensaba y sentía en cada una de sus criaturas. Ella es un pulpo común de la especie Octopus vulgaris. 2/3 partes de su capacidad cognitiva están distribuidas en sus brazos, no en su cerebro central. Cada uno de sus tentáculos actúa como una extensión de su mente, capaz de tomar decisiones independientes. Posee alrededor de 2000 ventosas, cada una con sensores de textura, presión y sabor, funcionando de manera autónoma como diminutos cerebros. Su cuerpo entero es un sistema de percepción complejo, un organismo que aprende y reacciona con una agilidad prodigiosa. Craig comprendía que la inteligencia de esta criatura era comparable a la de un gato, un perro o incluso un primate. Sin embargo, había algo que la diferenciaba del resto: su extraordinaria capacidad para usar conchas, piedras y caracolas como herramientas de defensa, una estrategia tan creativa que la ciencia apenas había comenzado a comprender. Era una mente que no solo resolvía problemas, sino que improvisaba ante el peligro con una inventiva que rozaba lo artístico. Día 104. Según la literatura científica, los pulpos son animales nocturnos, activos cuando el resto del océano duerme. Craig decidió entonces sumergirse en el mar bajo la oscuridad absoluta, buscando observar ese otro lado de su vida. Nadar de noche en el bosque de algas era aterrador. Los sonidos se amplificaban en la negrura líquida, el crujido de las conchas, los ecos distantes de las ballenas, los cantos graves que reverberaban en el pecho como un latido ancestral. En medio de ese entorno misterioso, Craig debía mantener todos sus sentidos alerta, confiando solo en su linterna y su respiración controlada. A veces, la luz apenas revelaba formas difusas: un pez que huía, una sombra que se deslizaba, un destello de ojos que desaparecía en la distancia. Cuando llegó a la guarida, no encontró al pulpo. Durante unos minutos creyó haberla perdido, pero de repente la vio cazando en aguas poco profundas, donde los tiburones no se aventuraban. Se movía con una precisión milimétrica. En una fracción de segundo extendía sus tentáculos, atrapaba a su presa y la envolvía en un remolino de ventosas. Craig jamás había presenciado algo tan veloz y calculado. La observó durante horas, maravillado por la belleza de su técnica, cómo cambiaba de color y textura para confundirse con el entorno, cómo su cuerpo se transformaba en piedra, arena o sombra según la ocasión. No era solo una cazadora, era una artista de la supervivencia. Cada movimiento parecía coreografiado, como si el océano entero acompañara su danza silenciosa. A medida que las noches avanzaban, Craig comprendió que cada encuentro era una lección. No solo aprendía sobre la biología del pulpo, sino sobre la paciencia, la empatía y la interconexión entre especies. En esa relación improbable entre un hombre y una criatura del mar se revelaba algo más profundo: la certeza de que el conocimiento verdadero no surge de dominar la naturaleza, sino de aprender a convivir con ella. Y en ese aprendizaje silencioso, Craig halló una forma de reconciliarse con la vida, con el mar y consigo mismo. Era un espectáculo de inteligencia pura, una danza entre la vida y la muerte que revelaba la mente compleja de un ser que comprendía su entorno mejor que cualquier humano. Poco después, el equilibrio natural se vio interrumpido. La pulpo, confiada, salió de su refugio y se adentró en los límites del bosque. Fue entonces cuando un tiburón pijama emergió de la penumbra. Con su cuerpo rayado y su nado sigiloso, se abalanzó sobre ella. Aunque logró esconderse entre las rocas, otros tiburones acudieron al olor de la presa. Uno consiguió atrapar un tentáculo y arrancarlo con un giro violento. Craig observó impotente mientras el depredador se alejaba con su trofeo. Cuando el peligro pasó, el pulpo emergió lentamente de su escondite. Su respiración era agitada y su piel había perdido el color. Se desplazaba torpemente, arrastrándose con dificultad hacia su guarida. Craig sintió un nudo en el pecho. El vínculo que los unía lo hacía sentir responsable, como si su propio cuerpo hubiera sido herido. Subió a la superficie con el corazón encogido, reflexionando sobre la fragilidad de la vida. Aquel ataque lo marcó profundamente. La mutilación del pulpo lo hizo pensar en su propia vulnerabilidad, en el paso del tiempo, en su familia y en la posibilidad de la pérdida. Era una especie de espejo emocional. Si algo le pasaba
pasaba a ella, también le ocurriría a él. Esa conexión simbiótica despertó en Craig una empatía más profunda hacia todos los seres vivos. Al día siguiente regresó con temor, sin saber si la encontraría con vida. Para su alivio, allí estaba, exhausta, pálida, respirando con dificultad. Se movía poco y apenas podía cazar. Conmovido, Craig decidió ayudar sin interferir demasiado. Recolectó pequeños moluscos, peló la carne y la dejó en la entrada de la cueva. No sabía si ella aceptaría su gesto, pero necesitaba intentarlo. Durante días bajó al mismo punto, observando en silencio. Cada jornada se llenaba de incertidumbre, temiendo que al siguiente amanecer no la volviera a ver, hasta que, una semana después, notó algo asombroso. Un pequeño brote rosado comenzaba a formarse en el lugar del tentáculo perdido. Era el inicio de su regeneración. Aquella visión fue un renacer también para Craig. Si la pulpo podía recuperarse de semejante daño, él también podía sanar sus heridas internas. Ese milagro silencioso del océano le devolvió la esperanza. Desde entonces, su manera de ver el mundo cambió. Se volvió más paciente, más sensible, más consciente de la interdependencia entre todas las formas de vida. Cada día, al descender entre el bosque de algas, sentía que el mar lo recibía de un modo distinto. El paisaje submarino parecía vibrar con un pulso invisible. Las corrientes se entrelazaban con el vaivén de las algas, los cardúmenes se desplazaban en sincronía perfecta y los rayos del sol filtrados desde la superficie iluminaban el fondo marino como vitrales en movimiento. En ese entorno de calma y misterio, el proceso de curación del pulpo se convirtió en una metáfora viviente. Craig veía en ella no solo un ejemplo de resiliencia biológica, sino una lección profunda sobre la capacidad de la vida para reinventarse incluso después del dolor. Gracias a la influencia de la pulpo, la relación de Craig con las personas, especialmente con su hijo Tom, se transformó. Tom comenzó a acompañarlo en las inmersiones, fascinado por el mismo bosque submarino que había ayudado a su padre a reencontrarse consigo mismo. Juntos observaron cómo el pulpo nadaba libremente una vez más, completamente recuperado. Era la prueba viva de la resiliencia, de la capacidad de la naturaleza para sanar cuando se la respeta y se la contempla con amor y humildad. Craig sentía que de algún modo el vínculo entre su hijo y el océano era una extensión del suyo propio con el pulpo, como si aquella criatura hubiera tendido un puente entre generaciones, uniendo al hombre con el niño a través del asombro compartido ante el misterio marino. Después de 271 días, el tentáculo finalmente sanó. Habiendo superado esta crisis de supervivencia, la pulpo regresó a su antigua y formidable apariencia. Con sus movimientos fluidos y su inteligencia plenamente restaurada. La conexión entre Craig y ella se había fortalecido tanto que, a pesar de ser criaturas de mundos distintos, parecía existir una comprensión silenciosa entre ambos. Cada visita al bosque de algas se convertía en una lección de paciencia, resiliencia y adaptación. El tiempo bajo el agua dejó de ser una simple observación científica para transformarse en un acto casi espiritual, un ritual de encuentro entre dos seres conscientes de su vulnerabilidad y su fuerza. Enseguida, la pulpo comenzó a acechar a un cangrejo, moviéndose con sigilo entre las sombras del bosque submarino. El cangrejo, consciente del peligro, se refugió bajo una anémona venenosa, buscando protección entre sus tentáculos urticantes. Sin embargo, la pulpo esperó, inmóvil, y se mimetizó con el entorno. Su piel cambió de textura y color, volviéndose casi indistinguible del paisaje marino. Pasaron varios minutos antes de que el cangrejo bajara la guardia. Entonces, en un movimiento veloz, la pulpo lo atrapó con sus tentáculos y lo arrastró a su guarida para devorarlo. Craig observó con asombro el equilibrio entre la brutalidad y la elegancia de esa escena, la vida y la muerte entrelazadas en un mismo gesto, necesario y sereno. El olor del cangrejo atrajo de inmediato a decenas de estrellas de mar, que comenzaron a acercarse lentamente. Era un problema recurrente para ella. Cada comida terminaba atrayendo a otras criaturas hambrientas. Sin embargo, con precisión y paciencia tomaba una a una las estrellas y las retiraba de su escondite, manteniendo su guarida limpia y segura. Aquella conducta meticulosa revelaba un tipo de inteligencia práctica y emocional que sorprendía a Craig. Parecía comprender que su espacio era más que un refugio, era una extensión de sí misma, un territorio que debía proteger para sobrevivir. Poco después, la pulpo intentó repetir su táctica con una langosta, aunque demostró la misma estrategia y determinación. Esta vez no tuvo éxito. Las langostas eran presas más rápidas y cautelosas, pero su instinto no se rendía. Fue entonces cuando comenzó a usar a Craig como parte involuntaria de su estrategia de caza. Al moverse cerca de él, las langostas se distraían o cambiaban de dirección, permitiendo que la pulpo se acercara sin ser detectada. Craig comprendió entonces cuán complejo y sutil era el equilibrio del ecosistema que lo rodeaba. Cada criatura, incluso él mismo, tenía un papel en esa danza silenciosa de la vida submarina, donde todo, el miedo, la astucia, la curiosidad y la compasión, formaba parte del mismo y profundo tejido de la existencia. En su tiempo observando al animal, Craig aprendió que la inteligencia de la pulpo iba más allá de lo instintivo. Era capaz de planear, improvisar y
recordar, por ejemplo, cuando cazaba moluscos debía enfrentarse a caparazones duros y resistentes. Para abrirlos utilizaba una técnica que había perfeccionado con el tiempo. Con precisión quirúrgica, perforaba la concha en el punto exacto para inyectar su veneno. Si erraba, la presa se escapaba o moría sin poder ser consumida. Aquella exactitud revelaba no solo habilidad, sino aprendizaje. Craig solía responder a quienes le preguntaban por qué visitaba el mismo bosque todos los días, para ver las sutiles diferencias, porque aunque el entorno pareciera el mismo, cada día traía consigo una pequeña variación, un detalle nuevo que descubrir. Pero la calma del océano era solo aparente, siempre acechaban peligros invisibles. Una tarde, mientras la pulpo cazaba, un enorme tiburón pijama emergió de las sombras. Craig sintió cómo la tensión lo envolvía. La escena recordaba aquel episodio traumático meses atrás. De pronto el tiburón se abalanzó y la pulpo lanzó una nube de tinta antes de escapar entre las algas. Desesperada, se ocultó envolviéndose en hojas marinas, pero el tiburón la rastreó por el olor y comenzó a desgarrar las plantas con sus mandíbulas. Sin otra opción, la pulpo trepó hacia las rocas cercanas, cruzando hacia la orilla antes de volver a zambullirse al otro lado del bosque. No obstante, su perseguidor volvió a encontrarla. Esta vez ella no huyó. Reunió conchas, piedras y fragmentos del fondo marino con sus ventosas, creando una armadura improvisada para proteger su cuerpo blando. Era la misma defensa que Craig había presenciado la primera vez que la vio. El tiburón intentó morderla y ejecutar su característico giro de la muerte, pero la coraza resistió. En un giro inesperado, la pulpo trepó hasta la espalda del tiburón, aferrándose con fuerza. El tiburón se agitó girando frenéticamente, pero ella se mantuvo firme hasta que ambos llegaron a un grupo de algas, donde se soltó y escapó con agilidad. Desconcertado, el tiburón se alejó, vencido. Craig comprendió entonces que había presenciado algo extraordinario, una manifestación pura de inteligencia y estrategia en una criatura que muchos considerarían simple. La pulpo había convertido su vulnerabilidad en su mayor arma. Para ese momento, Craig ya había compartido más del 80% del ciclo de vida de la pulpo. Sabía que cada encuentro era valioso, precisamente porque su tiempo era efímero. Un día, mientras buceaba, la vio jugar con un grupo de peces, girando entre ellos con movimientos elegantes y curiosos. Cuando Craig se acercó, la pulpo nadó hacia él y se posó sobre su brazo como si compartiera con su amigo humano la emoción de haber sobrevivido una vez más. Fue un instante breve pero profundamente significativo. Sin que él lo supiera, esa sería la última vez que se tocarían. En el día 324, Craig encontró otro pulpo en la cueva con ella. Comprendió entonces que su amiga había encontrado pareja y que se encontraba en la etapa final de su ciclo vital. Era tiempo de reproducirse. Desde ese momento, la pulpo comenzó a cambiar. Ya no cazaba ni exploraba el bosque de algas con su energía habitual. Tampoco se acercaba a Craig como antes. Su atención y su fuerza estaban ahora concentradas en la tarea de poner y cuidar sus huevos, una misión que implicaba el mayor sacrificio de su vida. Durante semanas, Craig la observó desde la distancia. Dentro de la cueva, la pulpo depositó miles de diminutos huevos, formando un racimo translúcido que se movía suavemente con las corrientes del agua. Los limpiaba con sus brazos y los ventilaba sin descanso, asegurándose de que el oxígeno fluyera hasta ellos. Era una escena conmovedora, una madre entregando sus últimas fuerzas para garantizar la supervivencia de su descendencia. Craig comprendió que, según la naturaleza, una hembra de pulpo solo vive para reproducirse una vez, y que, tras cumplir su propósito, su cuerpo se consume lentamente hasta morir. La pulpo fue debilitándose con los días, su piel perdió el brillo, sus ventosas apenas respondían y su respiración se volvió lenta. Finalmente, cuando los huevos eclosionaron y los pequeños pulpos comenzaron a flotar hacia la corriente, ella quedó inmóvil, como si al verlos partir se apagara también su propia vida. Craig la encontró arrastrada fuera de la cueva, su cuerpo ya sin fuerza, rodeado de peces y carroñeros que completaban el ciclo natural. Un tiburón pijama, quizás el mismo de antes, se llevó su cuerpo hacia las profundidades, desapareciendo con ella entre las sombras del océano. A pesar del dolor, Craig sintió una extraña paz. Había sido testigo de una historia completa: nacimiento, crecimiento, lucha, amor y muerte. Aquella pulpo le había mostrado más sobre la vida que cualquier libro o clase. Durante más de 300 días, había aprendido a observar sin intervenir, a respetar el equilibrio de la naturaleza y a reconocer su propio lugar dentro de ella. Tiempo después, mientras buceaba junto a su hijo, divisó a un diminuto pulpo que nadaba entre las algas, curioso y valiente. Quizás era uno de sus descendientes. En ese momento, Craig comprendió que el ciclo continuaba y que la enseñanza de su amiga seguía viva. Su experiencia le había permitido reconectarse no solo con el océano, sino con su propio hijo, con quien ahora compartía esa misma pasión por el mar. Gracias a ella, Craig aprendió que el verdadero conocimiento surge al integrarse con la naturaleza, no al dominarla. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y comenta qué película te gustaría que resumamos a continuación.